día más a Cometando. Hoy estamos aquí en Cometas. Soy Lucía y este es mi compañero de Cometas, Juan. Y nada, hoy nos reunimos de una manera un poco inusual porque vamos a hablar con un personaje muy guay, José Prado Basás, que es, bueno, es un divulgador matemático, profesor de la Universidad de Sevilla, Sí, que además recientemente acaba de ganar el concurso de un bote de cifras y cifras y letras. letras increíble. Luego hablaremos con él de eso. Y nada, vamos a empezar con ello. Esperemos que disfrutéis el capítulo y que os parezca guay la charla. Bueno, y junto a este capítulo queremos sortear una copia escrita por José Antonio Prado Basas sobre el libro de divulgación que vamos a tratar también en esta charla. Y nada, los únicos requisitos para sorteo son seguir a Cometas en Instagram, que con la magia de la edición lo tendréis por aquí. Y nada, esperemos que disfrutéis del capítulo y que os pique la curiosidad del libro. Os dejamos ya con ello. Que he de decir que considero que haces muy bien ese trabajo de mezclar historia con teoría, porque no solo hablas de la historia del infinito, sino que también plasmas las ideas que tuvieron los pensadores de la época. O sea, muy bien, o sea, podrías contar toda la historia y demás, pero aparte de eso aparecen las mates. Igual de forma que Es le que, lleguen muy bien a la gente que no entiende matemáticas o que no está familiarizado con ellas. Pero a mí me ha gustado mucho porque, aparte de aprender de historia, aprendes, por ejemplo, cómo pensaba Newton las fluxiones o cómo pensaba Arquímedes el cálculo de los volúmenes y te lo pones tal cual, pones los ejemplos. Y eso me parece una virtud muy buena del libro. eso lo he aprendido de profesores que he tenido, de gente de mi departamento, Antonio Durán, por ejemplo, que es una de las referencias básicas, sobre todo en la parte de Newton-Leibniz. Era una persona que te contaba muchas esas cosas y que en sus libros trata de enseñarte eso. Entonces también uno aprende de la gente que tiene cerca. Y la idea del libro era hacer una historia desde el punto de vista matemático, porque había historias del infinito había varias historias del infinito, pero una era desde el punto de vista físico, otra que sí filosófico, que sí tal. Pero hablando de matemáticas yo no había visto ninguna y esa fue la idea ahí surge el libro realmente. Entonces yo me quise centrar todo en las matemáticas y si voy a hablar de matemáticas, yo voy a hablar de matemáticas. O sea, yo lo primero dije, ¿va a haber fórmulas? Me dijeron, bueno, vale, pues fórmulas. Digo, va a haber fórmulas, ¿eh? Después hubo lío cuando la edición, pero bueno, esas son otras historias. Esperamos a Pero, ver. ya, ni te cuento. Pero, pero sí, la idea era esa, contar la historia, contar pequeñas historias, pero contar la matemática que hay y enterarme yo, sobre todo, porque para hacer esto yo me tuve que leer un montón de cosas. Yo he tenido que leer en francés, en inglés, en latín he tenido que leer. O en He latín. tenido que leer te tienes que ir a la fuente original, yo eso no lo había hecho nunca. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los problemas que yo me encontré con el libro fue que yo estaba acostumbrado a escribir en divulgación. En divulgación decía un poco lo bestia, el fin justifica los medios. Yo me puedo inventar una cita siempre que eso me cuadre con la historia que yo quiero contar, ¿no? Pues un poco de invent puede haber. Esto es historia, el libro es historia, yo no me puedo inventar nada. Entonces yo me he encontrado más de un caso que yo tenía una cita en la mente, de estas que escuchas y crees que tienes en la cabeza, y de pronto cuando vas a la fuente original, la cita no dice exactamente lo que tú creías, y no solo es que no lo digas ni exactamente, es que dice lo contrario de lo que tú creías. Entonces, te echa para abajo un capítulo entero, que es lo que me pasó a mí. Es que eso, hablando de lo que ha dicho él, de que en el libro plasmas cómo pensaban para llevar a cabo esas ideas, claro, esa información de dónde la sacas, porque me estás hablando de que vivió ayer mismo. No, esto tienes que ir a la fuente original y leer o sea, leer la fuente original en el idioma que esté. Para eso el Google Translator pues funciona muy bien. Hay un montón, Okay. además, por ejemplo, la fuente, sí, no funciona mal. En el fondo, o sea, a ver, yo no necesito a lo mejor, salvo para algunas citas, saber exactamente cómo se dice, pero la traducción general sí que te la da muy bien. Después, hombre, leer francés tampoco es tan, o sea, leer matemáticas en francés tampoco es tan complicado, se puede. El alemán, yo estudié en el colegio alemán, un poquito sé, una mijita sé. El inglés, vale, el latín ya me cuesta un poco, ¿vale? Pero bueno, Normal. O sea, ¿tú ya sabías latín antes de empezar con esto? ¿O? latín, yo no, yo latín di un curso de latín en el instituto y ya está, no he dado más. O Es sea, que claro, ya eso ni se da, me pones a mí un libro de latín y te digo, hasta luego. yo, yo en latín me quedé en metella es mater, Kerberus es pater y que era ya está, ahí no me saques, no me digas más. Pero bueno, más o menos copiando lo que tú crees que pone, pasándolo al traductor y tal, pues así funcioné con un montón de cosas. Y sobre todo leyendo comentarios sobre los originales de mucha gente.
Ajá. Entonces te haces una idea un poco de, te haces una idea de cómo iba aquella historia y pues te la masticas, la traduces tú y te hace, yo me hago ya mi propia idea y es lo que escribo, lo que trato de escribir. Eso fue un poco como he ido en todos lados, sobre todo en la parte más histórica, Ajá. ¿vale? Sobre todo en la parte más histórica. Sí, además se nota la abundancia de bibliografía que has usado porque acaba un capítulo y pones toda la bibliografía y son por lo menos, son 2 caras o 3 de simplemente líneas de esto. O sea, es que, pero a lo mejor una bibliografía era para un cachito de una cosa, pero es la que yo he usado para, o sea, todo lo que he usado para escribir el libro está ahí. Y algunas que se me han podido escapar incluso, pero vamos. O sea, si lo he usado para el libro, yo lo anotaba todo y me lo guardaba y lo ponía después. Para que no se escapara nada. O sea, que eso es, ahí procuré ser lo más transparente posible. Es verdad que en cada capítulo tienes más o menos tu guía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, recuerdo el primero que es más la historia de los griegos, la guía era el Boyer de Historia de las Matemáticas. El de Historia de las Matemáticas Boyer, más o menos, a ver, él te daba, digamos, digamos, qué temas tratar. Ya después, cada tema pues, buscaba cosas por otro lado, pero por lo menos el Boyer me marcaba la línea. Con la historia de Newton y Leibniz, por ejemplo, yo seguí uno de los libros de Antonio Durán. Más o menos la cronología me la marcaba ese libro y ya después entre lo que él decía, lo que buscaba por otros lados, la historia que yo encontraba en un sitio o en otro, pues ya yo monté mi propia historia. Claro, hay cosas que yo no he dejado de contar porque ya... Antonio, el libro de Antonio Durán, que es muy bueno, que yo lo recomiendo para leérselo, y como se llama, Historia con personajes del cálculo diferencial, creo que se llama. Pues abunda mucho en mucha correspondencia, lo que se decían unos a otros. Pues claro, yo hay cosas ahí ya que no me interesaban tanto. Yo me he centrado solamente en la parte que me interesa, pero hay cosas chulísimas que me he dejado a un lado, por ejemplo. O sea, ese libro sí que lo recomiendo que os lo leáis. O sea, que ese mola, está muy bien escrito, o sea, está muy bien. O sea, Antonio cuenta muy bien las cosas. Bueno, pero aún así tu capítulo de Newton-Leibniz es extenso, ¿eh? O sea, porque pasas de... Claro, hay que contar toda la historia, hay que contar que al principio se llevaban bien, luego que sí hubo un poco de tirria ahí con los seguidores, luego al final Newton desterró a Leibniz, bueno, en fin. Todo... Claro, yo también me formé mi propia historia en la cabeza, yo no la conocía exactamente, o sea, yo conocía retazos y pinceladas de la historia y después ahora, claro, la pones entera y ya sabes de cómo va, que primero eran colegis, se llevaban medianamente bien y de hecho incluso me sorprendió que Leibniz le pusiera uno de los, ¿cómo era? Un escolio, ¿no? Hablando de él, hablando de qué bonito es las cosas que hace Leibniz también y después la quitara y todas las historias estas, después el bullying que le hizo, que fue brutal. Sí, no se lo merecía el pobre Leibniz. Bueno, Leibniz tampoco, bueno, Leibniz no, pero ahí el chungo del bando de Leibniz era Bernoulli. Ya. Ese era el chungo, tío. Ese era el que montaba las montadas esas, pero bueno. La historia es muy curiosa. Después puso cada uno en su sitio. La historia después cada uno pone en su sitio. También, por ejemplo, cosas que no sabía. Yo las críticas tan feroces que tuvo el cálculo en general. Toda esa historia no las conocía. Y cómo eso sirvió. Todo eso lo aprendí, por ejemplo, para el libro, cómo eso sirvió para la formalización del concepto de límite, básicamente. O sea, todo eso lo aprendí sobre la marcha. ¿Pero hay algún desarrollo o descubrimiento de alguna rama de las matemáticas que no haya sido fuertemente criticada al principio? Porque yo creo que todas, básicamente. Sí, pero la teoría de conjuntos también fue muy machacada. Claro, pero también tenía que ver con el infinito. O sea, todo esto que era muy polémico porque el infinito era muy raro, no cabía en la cabeza de la gente, ¿no? Claro, ten en cuenta que lo que hacían es el infinitésimo, usaban infinitésimo y dice, es que a veces esto es cero y lo puedo quitar de en medio como cero y a veces puedo dividir entre él. Y dice, vamos a ver, tú no eres Chuck Norris, tú no puedes dividir entre cero. Era así, pero es así, o sea, lo cuentas, o sea, en una charla lo dices así, te ríes y te queda. Pero la idea era esa, tú no puedes dividir entre cero, chaval. Pero ¿cómo que a veces sí, a veces no? Aclárate. O sea, toda la crítica al infinitésimo básicamente es esa. Sí. Y ahora búscate la vida para solventar ese problema, que ahora nosotros sabemos perfectamente lo que es, se puede tender a cero, que 1 partido por 0 es infinito. Eso que me decía mi profesor de matemáticas en el bachillerato. Después sabes lo que significa, pero claro, o sea, tardas un tiempo en darte cuenta. Está muy chula la historia, a mí me gustó. Sí. A mí hay unas cosas que he apuntado sobre el libro que me han gustado mucho, más allá de la propia historia del concepto, que
sinceramente me parece que es muy bella porque une filosofía y matemáticas de alguna forma, porque al final, como decía Enric, que bueno, que es un divulgador también de filosofía, para él, que el filósofo, él dice que la filosofía es más importante que las ciencias porque antes hay que pensar en lo que quieres hacer. No estoy de acuerdo. O sea, es cierto, pero no estoy de acuerdo que sea más importante. Pero bueno, en cierto sentido el infinito fue un bloqueo mental para mucha gente. Es decir, para los pensadores realmente ellos no podían concebir lo que era el infinito. Esa es la razón por la que no lo quisieron estudiar. Entonces, quería remarcar unas cuantas metáforas que has utilizado y símiles para acercar esa idea de infinito que igual puede ser un poco lejana hacia cierta gente que no está metida en el mundo de las matemáticas. Y las quiero remarcar porque me ha parecido que están muy bien. O sea, las he leído y digo, yo ahora que estoy familiarizado con el infinito, que ya estoy trillado, ya ahí no, o sea, pero veo el valor que tienen. Al principio del A ver, todo, hablas del infinito como una playa con un montón de granos de arena y me parece bastante elegante esa metáfora porque es, ya dices que infinito más uno, infinito menos uno, infinito entre dos, ya ahí ya, como que dices, hay algo raro muchas pasa. cosas. Así empiezo las charlas. Las charlas que doy al infinito empieza así. Ujú. Siempre le digo, ¿qué es el infinito? Dice, un número muy grande. Dice, pero muy grande. Como el número de granos de arena que hay en una playa. Y le hago el ejemplo ese. Dice, coge un trozo, coge un puñado de arena. ¿Cuántos granos de arena tiene? Infinito. Coge un puñado, te lo echa en la otra mano. Tienes 2 puñados de granos de arena. Tienes el doble. No, la mitad. Dice, pero tengo 2 puñados. Antes tenía un puñado, ahora tengo 2. Son 2. Y empieza, gracias a ese símil, puedes ver, dice, la diferencia. O sea, puedes ver que algo raro pasa. O sea, no, a lo mejor no te mete mucho, pero las cosas empiezan a ser raras. Esas son de las cosas que yo de chico, lo que cuento eso de lo de Fraggle Rock, ¿no? Nosotros no conocíamos los Fraggle Rock. No. Eran, bueno, pero unos muñequitos, eran unos dibujitos de nuestra época y la idea era esa. O sea, yo me acuerdo de aquello, cuando pensaba en infinito es que me acordé de aquello y por eso lo escribí, pero la idea era esa. Pasan cosas raras. O sea, un montón de granos de arena dividido entre 5, ¿cuánto es? Pues sigue siendo un montón. Ya. Pues Esa me pareció muy, muy buena. Además es que la cuentas al principio del todo, que me parece importante para ya empezar a decir infinito más uno, infinito más n en general. Y unas páginas después cuentas una que a mí me hizo, la verdad es que bastante gracia. O sea, yo me reí y no me suelo reír con los libros. Y es la de la paradoja de Aquiles y la tortuga, y luego la comparaste con cuando te quisiste comer un chorizo de la pequeño del y tu padre chorizo. no te dejó. Y a mí me hizo mucha gracia porque que dije, claro, es que tu padre es súper ingenioso, ¿no? Te tienes que comer la mitad, luego la mitad, Eso luego es la mitad. eso es lo que decíamos. ¿Cómo le cuentas a un chaval de 6 años la paradoja de Aquiles y la tortuga? Claro. Cuando te está preguntando, pues yo le preguntaba por esas cosas, no sé dónde lo habría leído, dónde habría escuchado, que le pregunté, y me contó esa historia, me lo contó así, con un chorizo. Pero a mí se me ha quedado, yo lo tengo guardado aquí en la cabeza. Para mí es la paradoja del chorizo. De hecho, me cuesta llamarlo la paradoja de Aquiles y la tortuga. A mí se me ha De hecho, quedado mira, también. este viernes, La paradoja mira, del chorizo ahora. para mí, este viernes voy a dar una. Tenemos el día el día de Pi, tenemos el café con Pi en la Facultad de Matemáticas. O sea, y hacemos en una mesa, pues nos sentamos algunos investigadores con unos cuantos chavales. Yo voy a hablar del infinito. Yo lo primero que le voy a decir a uno de ellos, tú no te puedes comer esa galleta de un bocado, por ejemplo. Es lo primero que voy a decir para hablar del infinito. No te puedes comer esa galleta. Lo de la playa también se lo diré. Pero claro, son chavales. Entonces, para entrarle a los chavales tienes que buscar cosas así, cosas sencillitas. Sí. Por ejemplo, y a mí se me quedó. Ese es el tipo de cosas que me contaban mis padres cuando yo era pequeño. Para fomentarme el gusto por las matemáticas. Pues qué suerte. Porque me parece ¿Vale? muy, Pues sí, es muy una gracioso. suerte. Eso es una suerte. O sea, no sabéis la suerte que es. De verdad. Y, o sea, la ventaja que yo tuve respecto de mis compañeros cuando estudié matemáticas. Eso me lo han contado antes. Y lo de estudiar bachillerato nacional. Eso ya me lo explicaron en el bachillerato nacional. Eso en mi casa lo he visto en un libro. O sea, eso era una gran ventaja. O sea, yo creo que no es tanto de conocimiento, sino de aprender una manera de pensar. Lo que yo veo en la gente, de mis compañeros que tienen padres matemáticos, que no es tanto que conozcas ya, sino que tienes muy natural la manera de pensar. Lo que los demás tenemos que trabajar un montón. Sí, exactamente. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No se me había ocurrido explicarlo así, pero es verdad. Tenemos naturalizado quizás esa parte. Pues sí. Premio para Lucía. Guay. Se nota que es divulgadora también. Hombre, claro. Y bueno,
tengo un par más, y estas ya son del final del libro, porque estas del principio ya eran más de cómo pensaban los griegos y demás, pero estas del final, el final del libro, o sea, tampoco quiero hacer spoiler, pero como recorre toda la historia del infinito, los que sabéis algo de matemática contemporánea ya sabéis que se mete en los infinitos infinitos, en los ordinales y en todo lo que trajo la locura de Cantor. Y aún así, creo que un concepto que se usa mucho en la teoría de conjuntos es las biyecciones, simplemente. O sea, ya para demostrar equipotencias, cuando tú tienes dos conjuntos y quieres ver si tienen el mismo tamaño, simplemente tienes que establecer una biyección. Y me gustó la simpleza con la que dices que una biyección es como emparejar en una mesa cuchillos y tenedores. O sea, me parece que eso también entra muy bien, simplemente el hecho de emparejar. Pero claro, cuando dices, coges una función y mandas este a este, la gente se dice, ¿qué es una función? ¿Qué es? O sea, no sé si... Pero es que eso también te lo digo. Bueno, primero, había leído cosas parecidas en algunos de los libros que me había leído, ¿vale? En uno de filosofía, creo que era. Pero después, es que como también tengo interiorizado que es una biyección. Para mí una biyección, para mí, en mi mente funciona así. Es tú con tú, esto con esto, 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 esto con esto. Para mí funciona y no sobra nadie. Una inyección, pero aquí sobran unos pocos. Pero esa es mi forma de ver las cosas, a lo mejor. Eso también es de formación mía. Sí. ¿Vale? Pero... Y como no quería, y sinceramente, como no quedaba bonito esto de un chico con una chica, un chico con una chica, no quedaba bonito poner así ese ejemplo, que era el que había leído yo en otro sitio, pues se me ocurrió este de cuchillo y tenedor, mira, gracioso. Pues está muy bien. Y ya una broma, que no sé si la pusiste así adrede para los matemáticos, a mí me hizo gracia también, cuando dijiste que Bolzano se topó con una singularidad esencial al tener que aceptar la existencia de un conjunto axiomático. Bueno, sí, lo de la singularidad esencial, sí, eso... A mí me hizo gracia porque sabemos todos cómo son las singularidades esenciales. Yo de vez en cuando me gusta meter mis chascarrillos así. Ese chascarrillo es mío. Cosas así. Pero en el fondo es eso. Tú piensa que al final te la tienes que... O sea, al final toda la historia del infinito es... Empiezas en Aristóteles. Qué chungo es el infinito, qué malo es. Ese miedo se transmite en un montón de sitios. De pronto alguien dice, el infinito no es tan malo como lo pintan. Se puede trabajar con él. Empiezan a trabajar, llega Cantor y se lo define. Y al final, cuando quieres formalizar las ideas de Cantor, tienes que meter el axioma del infinito. Por cojones. Sí. O sea, lo tienes que meter. Que es lo que decía Aristóteles. Aristóteles que decía, vale, tú puedes pensar en lo ilimitado, en lo que no tiene fin, pero tú en algún momento vas a tener que parar. Tú puedes pensar que los números no tienen fin, pero tú no puedes contar hasta el infinito. Tú vas a contar tan lejos como tú quieras. ¿Ya está? Un día vas a llegar a 1000, al día siguiente al 1500, pero vas a parar de contar. No vas a tener, no vas a vivir tiempo suficiente para contar hasta infinito. Y al final es cierto. Con los axiomas, tú tienes que meter el axioma del infinito, porque si no, con los axiomas elementales, tú solo puedes crear conjuntos finitos tan grandes como tú quieras, pero no puedes crear el conjunto de los números naturales, por ejemplo. A mí eso me quedó flipado. O sea, yo cuando me di cuenta de eso, entré en shock. Y digo, esta es la forma de escribir el libro. O sea, eso fue ahí es cuando me di cuenta de cómo tenía que mover el libro para que llegara todo ahí. Y si encima te encuentras con el resultado este que cuento en el epílogo, que para mi gusto es el más brutal del que tiene el libro. ¿Cuál? ¿El de la sucesión? ¿Dices? El de la sucesión de Goldstein, creo que de Goodstein. Que el infinito es necesario para tener más conocimiento. Sí. O sea, sin el concepto de infinito hay un problema que no tiene nada que ver con el infinito que no se resolvería. O sea, eso me parece brutal. Yeah. Vale, porque todo problema que tiene que ver con las derivadas y tal es un problema que se ha creado con el infinito mismo. Lo resuelve el infinito, pero lo ha creado el infinito. O sea, lo ha creado... Pero ese de la sucesión de Goldstein, yo no necesito hablar del infinito para contarte en qué consiste esa sucesión. Para nada. Y sin embargo, la forma de demostrar que tiene solución es recurriendo al infinito. Sí, había que hacer inducción transfinita, ¿no? O sea, hay que meter ordinales ahí, cosas que no tienen nada que ver con las sucesiones a priori. Nada, tío. Era una brutalidad. Ese me flipó. Cuando yo encontré eso lo encontré en un Scientific American. Ajá. Pues tiene un Scientific American. Y después lo encontré en el Investigación y Ciencia traducido. Está chulísimo. Ese está chulísimo. Creo que incluso, ahora mismo creo recordar que desde que cerraron Investigación y Ciencia lo han puesto libre todos. Digo, que se pueden encontrar online todos esos. Ajá. Todas esas cosas. O sea, pues sí, esa es de las cosas más chulas que leí cuando escribí el libro. O sea, para mi gusto, y eso digo, esto lo tengo que meter como sea.
ahí, fue el final. Digo, voy a terminar por todo lo alto. Sí, voy a terminar el libro. De coronar el libro como, mira el infinito, mira todos los problemas que le ha dado la humanidad, pero es que encima no es que solo solucione lo que ha creado, sino que también soluciona algo que estaba ya y pues vengo a, como dices tú mucho, un Deus ex machina, que lo dices tú mucho, que es como... Deus ex machina, eso es el final de Los Serranos, sí. El final sí, de Los Serranos. Literalmente. Claro, no, el Deus ex machina, el famoso Deus ex machina es eso, viene y soluciona algo como vienes de fuera, como un semidios o algo y lo arregla. Pues mira, ahí está. Ahí lo tiene. Y bueno, yo creo que este libro da mucho que pensar. O sea, cuando tú lo lees, reflexionas bastante. Yo he tenido varias rayadas mientras lo leía. Sobre todo, creo que la más prominente y creo que la que ha tenido todo el mundo es si Arquímedes le hubiera dado por pensar un poquito más y abrir la mente al infinito, ¿dónde estaríamos ahora? Porque claro, Arquímedes habría llegado con su método de las exhaustiones al cálculo diferencial e integral de alguna forma, ya sea prematura o lo que sea, pero desde luego que el cálculo integral y diferencial habría llegado mucho antes. Y yo no sé si ahora seríamos parte de una superconciencia o si estaremos todos muertos, no lo sé, pero desde luego que hubiera sido un avance en la historia loco. Esa rayada la tuve yo también cuando me di cuenta de aquello, en su momento. Lo que pasa es que esa historia ya me pasó antes, hace tiempo, cuando me enteré de eso. Fue a la vez que me enteré que los romanos conocían la máquina de vapor. Por ejemplo, sabéis que los romanos tenían un juguete que era una esfera metálica con dos píríndolos, con dos tubitos, uno que va para allá y otro que va para acá. La esfera le ponían unos engranajes en medio, le metían agua, calentaban, un tubito iba para un lado, el otro para el otro y aquello giraba. Y era un divertimento. ¿Tú te imaginas a los romanos que dicen, hostia, con esto puedo hacer un motor para mis cuádrigas? No lo vieron. Los romanos no vieron eso. Si no, imagínate la que pueden liar. Sí. ¿Por qué no lo vieron? Porque, hombre, tiene que darse, o sea, para que alguien vea algo de ese tipo, o sea, para que ese tipo de serendipia ocurran, tiene que haber un contexto. Ni Arquímedes tuvo el contexto, ni los romanos tuvieron el contexto. Ya. Por ejemplo, eso es una cosa chula también que tiene la ciencia, cuando me gusta hablar de esas cosas. Las serendipias ocurren, o sea, las casualidades no ocurren a cualquiera. La famosa de Fleming con la penicilina, la historia esa de que se encontró ahí una cosita ahí llena de moho asqueroso. Yo me encuentro una cosa llena de moho asqueroso y la tiro a la basura. Me la encuentro yo o se la encuentre el ayudante de Fleming. Pero se la encontró Fleming. La casualidad fue que se la encontró Fleming. Y la casualidad fue que Fleming llevaba estudiando esas cosas unos cuantos años. O sea, vale, casualidad, pero muchos años de trabajo y mucho contexto. Pues ahí pasaba, y en Arquímedes pasó igual. Le faltaba el paso al límite. Es una pena. Y no lo hubiera visto en su vida. Yo creo que no lo hubiera visto en su vida. Yo justo estaba pensando, o sea, yo lo relacioné un poco, me puse a pensar sobre si Arquímedes hubiera tenido una, entre comillas, pareja con la que poder hablar de esto, como lo tuvo Cantor y Dedekind, que entre comillas es como que se iban carteando tipo, ¿te parece que esto es una fumada? Y el otro le decía, no, pues ala. Y cuando el otro no le respondía, decía, ay, espérate que igual no lo publico. Si Arquímedes igual hubiera tenido otra persona que hubiera trabajado en el método de las exhaustiones y se le hubiera ocurrido algo relacionado con el infinito, yo creo que algo, igual sí hubiera salido de ahí algo. Pero no se sabe, claro. Eso son todo conjeturas que... Es lo que tiene. Todo Sheldon Cooper necesita un Leonard Hofstadter, es verdad. Pues sí, pues tiene razón, ostras, no había pensado yo en eso, pero mola. Mola. ¿Y si Arquímedes hubiera tenido a otra que le hubiera hecho una mano? Pues sí. Yo creo que hoy en día está muy infravalorado en la comunidad matemática, por lo menos en los estudiantes, luego no lo sé, el trabajo en equipo. Yo lo noto un montón. Sí. No hacemos suficiente piña, no hacemos suficiente trabajo en equipo. Ostras, pues yo recuerdo cuando yo estudiaba sí nos hacían hacer problemas en equipo. También es verdad, los problemas en equipo yo me acuerdo, mi experiencia era, mis problemas en equipos eran, yo llevaba el problema entero y yo llegaba, o sea, yo tenía el problema entero hecho. Llegábamos, empezaban a hablar, empezaban a divagar, y digo, bueno, yo tengo el problema hecho, si lo queréis ahí lo tenéis y os lo repartís como queráis. No, pero es sobre todo cuando tienes un problema... Solo una vez una persona digo, no, yo lo tengo de otra forma, yo lo quiero hacer a mi forma. Digo, venga, vamos a ver la tuya. ¿Ves? Pues a eso, ves una manera de pensar distinta a la tuya y yo ahí aprendo un montón. A mí me encanta estudiar con gente porque... No, a mí me encanta eso.
porque veo otras maneras de verlo y a veces me parecen mejores que la mía. Digo, es genial, tu manera de verlo me encanta. Depende, o sea, yo por ejemplo, yo recuerdo, para estudiar cosas de teoría, no, yo tengo que estudiar yo solo porque mi forma de ver la teoría es mi forma. Sí, pero a la hora de estudias por tu resolver cuenta problemas, y luego discutes, ¿sabes? eso sí. Sí. Yo a la hora de hacer problemas sí que me gustaba comparar con más gente y ver cómo lo hace. Y hoy como profe yo solo digo a mis alumnos, o sea, yo te estoy enseñando, a mí no me gusta poner en un examen, por ejemplo, haz este ejercicio de esta forma. No, tú resuelve este ejercicio. Se supone que con las herramientas que te he dado yo en la clase lo puedes solucionar. Pero si se te ocurre otra, a mí me da igual, explícamela. Por ejemplo, yo siempre cuento, me acuerdo, en física puse un ejercicio para hacerlo por inducción, que era algo así como, demuestra que 2018 elevado a n menos 1, 2018 elevado a n menos 1 es múltiplo de 2017. Eso lo puse en el curso 17 y 18. Ya sabéis que hay un teorema que dice que si en el enunciado del ejercicio aparece el año en el que estás, el curso en el que estás, es que el enunciado tiene truco, ¿no? Esto también es de estructuras, ¿no? Sí, en estructuras algebraicas de aquí hacen mucho eso, lo de haya el grupo simple de orden 2023 o haya este Bueno, pues eso. Entonces yo puse ese y ese estaba puesto para que se hiciera por inducción. O sea, el hecho de poner 2018 y 2017, da igual poner 18 y 17 que poner n y n más 1 o p y p más 1. Entonces salía por inducción muy fácil. Pero de pronto me encontré con una persona que me lo hizo y dice, no, espérate, 2018 elevado a n es 2017 más 1 elevado a n. Y ahora, usando el binomio de Newton, todos los sumandos me salen 2017 elevado a algo, menos el último que me sale 1. Pero como le resto 1, todo lo que me queda es múltiplo de 2017. Olé. Sí, Yo flipé. Chapó, Flipé. Por eso digo que me lo hacen así. Olé. A mí me encanta que me hagan un problema de otra forma diferente a la mía. Yo lo llevo hecho de una forma. ¿Se puede hacer de otra? Pues claro. Ahora, que de verdad sea mejor. Si te vas a complicar la vida, te lo digo también. Pero por lo menos que sea mejor o diferente. Eso, a mí me encanta ese tipo de cosas. Ver otra forma de resolver el problema. De hecho, eso es lo que se hace, lo que hacemos, o sea, cuando investigas matemáticas, lo que haces, o sea, tú te planteas un problema, uno empieza de una forma, el otro piensa de otra, y poco a poco, pues llegamos a un término medio y demuestra, a lo mejor no lo que tú querías demostrar ni lo que yo quería demostrar, sino una cosa intermedia, y eso es lo que se publica. Muchas veces funcionamos así. Sí. Y eso es lo que dices, trabajar en grupo a mí me parece bien siempre. Eso se tendría que potenciar también más. Creo que no se potencia. Pero trabajar bien en grupo. O sea, no como hacía yo, que o lo hago yo, o como lo hace mi hijo, que trabajar en grupo es yo hago la parte A, tú haces la parte B, tú haces la parte C y después lo pegamos todo. Eso no es hacerlo en grupo. Trabajar de verdad. Eso, trabajar de verdad en grupo, pero pues también eso es difícil. Justo en esta historia del infinito yo creo que trabajo en equipo no ha habido demasiado, ¿no? O sea, ha habido pensadores que se han inspirado en otros pensadores más antiguos, pero es que viendo historia, por ejemplo, de Newton Leibniz, que podrían perfectamente haber colaborado para hallar unos resultados un poco más concisos y más formales, pero sin embargo se dedicaron a tirar mierda y demás. Luego, por otro lado, Cantor, Dedekind y con Kronecker, que decía que no, que yo no publico, que no creo en vuestras fumadas, y al final casi que la teoría de Cantor casi no ve la luz. No sé, parece que queremos ponernos impedimentos y parece que si no la ciencia... Era otra época. Era otra época. Ahora mismo, ahora en la época que estamos, por ejemplo, o sea, antes ten en cuenta que desde que una cosa se publicaba hasta que se enteraba quién se debía enterar, podían pasar años. Tranquilamente. Claro. O sea, las cartas las historias. A mí una de las cosas que pongo en la historia que me sorprendió mucho es desde que Leibniz le contestó una carta hasta que la recibe Newton, pasan un año y pico. O sea, saber lo que ha podido pensar, o sea, y por avatares del destino, o sea, ese tipo de cosas. Ahora no, ahora tú haces una cosa, la publicas en Archive y lo tienes y todo el mundo la puede ver inmediatamente, ya la sabe. Antes, además, esos dos, Newton y Leibniz, se comunicaban por lo que decías tú, un contacto que tenían y se murió. Y entonces, claro, ya no había puente entre ellos. Y cuando quería dar una carta era buscar por Alemania a Leibniz y luego le decían, oye, chaval, que te llevan buscando un mes. Que tiene una carta para ti. Es brutal, la historia es brutal, vamos. Es para hacer un teatro muchas veces. Sí. Claro, pues, y ahora no, pues ahora lo tienes todo más rápido. Ahora es más fácil colaborar. Ahora es más fácil hacer matemáticas en grupo. De hecho, es lo que hace Terry Tao, este matemático, con los polimath. Por ejemplo, es lo que se hace.
Es la idea de una cosa colaborativa. O lo que se está haciendo en física en el ITER, ¿no? Todo esto de los colisionadores y demás. Son un montón de gente trabajando en lo mismo, colaborando, cada uno en su parte, en su parcelita, pero en el fondo todo en común. Pero eso se puede hacer ahora, no se podía hacer en aquel momento, no se podía hacer porque no había medios para hacerlo. Cantor y Dedekind, pues porque se conocieron y eran súper amigos. Pero el resto no, es complicado. O Leibniz con Bernoulli o Newton con el otro amigo suyo. O sea, siempre tenía gente cercana, pero ya está. ¿Y tú crees que en tu campo de investigación, que bueno, ahora si quieres podemos charlar un poquito más de ello, aunque sea de forma por encima, o sea, ¿crees que tú trabajas mucho en equipo? Porque nos comentaste también que trabajabas con gente de aquí y demás. ¿Crees que es un campo que, me prefiero que lo expliques tú porque no lo tengo muy claro, pero si es un campo en el que podéis hablar de muchas cosas, compartir ideas, o es algo un poco más de cada uno pensarlo y luego... Depende, o sea, puedes hacer cualquier cosa, lo puedes hacer a tu bola, pero es más divertido hacerlo con más gente. Mira, yo trabajo ahora mismo una cosa que se llama lineabilidad. A ver, básicamente tú te buscas, o sea, es buscar una estructura lineal allá donde no la hay. O sea, una propiedad que no tiene, por ejemplo, el ejemplo más básico. Sabéis que existen funciones que son continuas en todo el intervalo, pero son derivables en ningún punto. Sí. Eso son, por ejemplo, la de Weierstrass, por ejemplo, ¿no? Esa propiedad es no lineal, porque la suma de dos de esas funciones, por ejemplo, la diferencia de dos de esas funciones es 0, que ya pierde la propiedad de no diferenciabilidad. O sea, bueno, pues se puede demostrar y se ha demostrado que hay un espacio vectorial muy grande de funciones, todas las cuales tienen esas propiedades menos en la función nula. Y bueno, de dimensión infinita, de dimensión todo lo que quiera, una estructura mucho más grande. Bueno, pues no me dedico a buscar eso. Allí donde hay una propiedad que parece patológica, pues desde el punto de vista algebraico, demostrar que en realidad eso es más genérico de lo que parece. Ajá. O todo lo contrario, o demostrar que desde el punto de vista es lo menos genérico. O sea, ¿cuántas hay desde el punto de vista algebraico? Eso me permite, lo bonito de todo esto es que yo entro en un campo nuevo con mis herramientas de señor de la linealidad, entro ahí, cojo un contraejemplo así chungo, monto esto, demuestro 2 o 3 cosas y os lo dejo, me voy a otro campo diferente y voy entrando en un montón de sitios. ¿Vale? Entonces hay técnicas más o menos comunes que todos conocemos, pero después hay siempre ideas nuevas y cosas que te pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, todo esto... ¿Son técnicas de análisis o son todo análisis? O sea, como hablas de algebraico, digo, igual ahora tienes también que trabajar un poco con álgebra. Sí, yo tengo que trabajar un poco con álgebra, desde luego, con estructura algebraica, pero son funciones, por ejemplo. Yo tengo que encontrar funciones que son linealmente independientes. Conjuntos de funciones que sean independientes, que tengan propiedades, por ejemplo, cosas en las que hemos trabajado, aparte de las funciones continuas no derivables, tienes que probar una no derivabilidad, o funciones, compañeros de mi departamento han estudiado funciones que, ¿cómo eran? Las antilópitas, que le llamaban. Eso es, que, ¿cómo era? Existe el límite de f partido por x, pero no existe el límite de f' de x. ¿Vale? Que si aplicas L'Hopital, falla. O sea, cuando L'Hopital no te da información. O, por ejemplo, en la última tesis que he dirigido, el criterio M de Weierstrass, sucesiones de funciones que no cumplen el criterio M de Weierstrass, pero que sí convergen uniformemente. Ajá. Que falla el criterio. O sea, siempre estamos ahí en el límite de lo posible, cositas así. Entonces, sí, normalmente trabajamos con cosas de análisis, porque eso es lo que nos gusta, porque es lo que nos hemos dedicado, pero siempre le damos ese punto de vista. Y está chulo. Está divertido. Por ejemplo, ahí trabajamos con Juan Seoane, por ejemplo, con Gustavo Muñoz, también colaborado, de la Complu, también de la Politécnica con Jerónimo López Salazar, que también ha estado doctorando de ahí de la Complu también, por ejemplo. O sea, que con gente de Madrid sí que he colaborado. Yo con esto quería hacerte una pregunta. Dime. Tu rama de investigación actual es el análisis, está claro. Sí. Pero, ¿es tu rama favorita? Siempre, durante todo lo que has sido estudiante universitario, ¿el análisis ha sido tu rama favorita?
Yo tengo siempre las cosas, he tenido la suerte de tener siempre las cosas muy claras. Desde pequeñito sabía que quería estudiar matemáticas. Cuando llegué a la facultad me empezó a gustar y mira que me dieron palos en análisis en primero, pero digo, ostras, esto mola. Esto mola. Esto mola, ya. Y me ha gustado siempre y es lo que se me ha dado bien. Yo sabía que el álgebra no me gustaba. O sea, eso de jugar con las matrices, la descomposición de Cholesky, esas cosas, no, por Dios, me ponían malo. ¿Vale? Bueno, pero esa es la parte fea del álgebra. Esa es la parte ya, fea. ya. No puedes decir que eso es el álgebra. El álgebra es grupos y cosas bonitas. Sí, no, pero, exactamente, eso es el verdadero álgebra. No, pero eso ha impedido que yo llegue ahí. Ese tipo de cosas me impidieron llegar más, a profundizar más. Yo digo, vale, aquí mi nivel de incompetencia está aquí, vamos, no voy a pasar más. Entonces yo creo que me pasa al análisis. Que a ti, pero justamente al revés. Pero claro, por ejemplo, sin embargo, otra que me gustaba mucho era la geometría. Pero claro, la geometría diferencial. Después llegué a la geometría diferencial, que básicamente es análisis de otro tipo. Pero bueno, sí, cosas bueno, así. es muy bonita la geometría diferencial. A mí es mi parte favorita de las mates. Creo que es la geometría diferencial y la lógica matemática. Son mis dos, sí, bastante distanciadas entre sí, pero me gustaron muchísimo, tal y como me las impartieron. También, ahí depende mucho también depende de los profes que te den. Sí, desde luego. O sea, depende mucho de los profes que te den clase, o sea, literalmente. Entonces, yo he tenido buenos profesores de análisis, he tenido esa suerte, a lo mejor de álgebra, pues no tanto, o no he sabido yo entenderlo bien. Y por eso no me he dedicado al álgebra. ¿Y tú crees que, bueno, es que era una pregunta que tenía antes en plan, pero que la verdad que, como puedo extender la pregunta en plan de, en tu libro hablas mucho de la ciencia desde la antigüedad, desde la antigua Grecia y tal. Y yo siempre pienso que, claro, era una época en la que tú no eras matemático. Eras matemático, eras físico, eras filósofo, eras abogado, eras todo. Y luego ahora con el tiempo es como, no, tú eres matemático, tú eres físico, tú eres abogado. Sí. ¿Crees que eso estropea y nos dificulta también el descubrir cosas o desarrollar nuevas ideas, que no tenemos ese pensamiento transversal, esa imaginación que te pueden aportar otras cosas, aparte de vivir en el mundo loco de las matemáticas? A ver, en parte sí, en parte no. O sea, en parte es cierto que, claro, yo vivo en mi mundo de análisis y para meter ideas de lógica, pues me cuesta la propia vida. O sea, yo tengo que hablar de cuestiones de dimensión, de tamaños del infinito y yo me vuelvo loco cuando me sacan ya del Aleph 1. O sea, no me hables de cardinales porque me cuesta la propia vida. Necesito a otra gente que hable que me cuente bien esas cosas. Y no tengo capacidades para eso. Entonces, quien tenga esa capacidad, pues tiene un montón de ventajas. Sin embargo, sí es cierto que, bueno, de esta forma tú puedes tener especialistas y profundizar en una rama concreta y llegar más lejos en una rama concreta, quizás. O sea, se necesitan los dos tipos de personas. Gente transversal que marque un poco la guía, que son, digamos, los grandes matemáticos que saben un poco de todo. O sea, gente de estos, yo qué sé, de estos que dicen, vamos a seguir el programa este, o tipo Grothendieck o Langland, o por ejemplo, de esta gente que montan vamos a tratar de unificar el álgebra con la topología, montamos la topología algebraica, pero hay que ir por este camino. Yo qué sé, gente así que lo ve todo lo ve clarividente y pues si se necesita gente así y después se necesita gente que haga el trabajo. Y gente que tenemos que profundizar de verdad en esos ámbitos para ir rascando todo lo que podamos. Es que yo pienso mucho en esto como que quizá avanzaríamos mucho más rápido si tuviésemos muchos, o sea, si intentásemos pensarlo todo como a la vez, pero luego lo pienso y digo, es que, bueno, antiguamente puede ser, pero es que hoy en día es imposible de una persona que sepa. Es que hay tanto. Hay mucha información. Hoy en día es muy difícil abarcar toda la información que hay. O sea, en la antigüedad era muy fácil saber toda la geometría que había. Toda la geometría que había era lo que cabía en los elementos de Euclides. Estaba en un libro. Por ejemplo, todo cabía en un libro. Ahora mismo no. Ahora mismo es imposible. O sea, entonces, hay gente privilegiada que puede ver en varios sitios a la vez y estamos el resto de mortales que vemos en nuestra parcelita y avanzamos en nuestra parcelita con lo que podemos. Y de todo tiene que haber. O sea, para que esto avance de todo tiene que haber. O sea, porque la persona a lo mejor que va a lo grande, pues no tiene tiempo de meterse en los detalles. Y los detalles son igual de importantes después, o pueden ser igual de importantes que la idea general. Entonces yo creo que se necesita un poco de todo también. Pero sí es cierto que se necesita gente que sepa un poco manejarse en varios campos a la vez. Pero ese tipo de gente va a salir siempre.
¿Y a ti cuál es la rama que más se te complica de las mates? ¿Cuál dices que... O sea, cuál te ponen delante y dices soy nefasto, esto no se me da bien? ¿Hay alguna en concreto que digas... Análisis numérico. A ver, claro, pero es que A ver, eso a es ver. una rama, ¿no? Hablamos Todo de... ese tipo de cosas me cuesta mucho. No, y la lógica en sí también me cuesta un poco, digamos, toda esta parte de lógica o de álgebra más abstracta. Vale, no, me pierdo un poco, me cuesta un poco. Aquí ¿Vale? O cada sea, uno busca su tema. en álgebra todavía me puedo defender. O sea, álgebra me medio defiendo en algunas cositas. Pero cuando te metes en cuestiones de lógica formal, por ejemplo, ahí no, ahí soy un completo zoquete. Y lo que te he dicho, o sea, pasar allá de los cardinales, llegar a hablar de cardinales, yo ahí me pierdo. No, colapso. La tuya, ¿cuál es, Juan? No sé, a mí... O sea, a mí de las mates yo creo que no... No digas ninguna. No, iba a decir lo contrario, iba a decir no soy extremadamente bueno en nada. Es decir, Sí, pero una que me lo tú ocurro... digas... Uf. No sé, es que como estoy en computación ahora, claro, es que A ese ver, es un estoy... hándicap. Yo ahora estoy en ingeniería de Esa computación, parte, que es... Que claro, que ya no son mates puras, ya es un poco más algoritmia y demás, entonces... ahí estás en el límite, pero también, esa también me cuesta un poquito. Mm. Esa de Pues los no sé. algoritmos, en esa parte siempre me ha costado un poquito, pero bueno. Yo creo que ¿Qué vamos la a hacer? topología me costó en su momento verla, o sea, igual la más avanzada, trabajar sobre todo con ella, tipo el tener la abstracción de decir, venga, pillo este espacio cociente y ala, y hago lo que quiera con él. Si no A mí, tenía un eso- dibujillo así, es una rama pero que... a mí esa siempre se me dio medianamente bien. La topología no me ha fallado mucho. Es que ya para mí la topología es como mezclar, ya terminar de mezclar, coger el análisis, coger el álgebra, hacer un poco así y decir topología. Te lo juro, mi cerebro lo ve así, no sé. Entonces también No te sé, falla. No, a mí porque me miento. gusta. A mí la topología me gusta, es A mí también divertida. Sí, me sí, es muy gusta, sí, bonita, sí. pero cuesta Es al jugar principio bastante. es las matemáticas con plastilina, me encanta. Yo la defino Sí. así, la matemática con plastilina. Pero ese se me da un poco, se me da bien y hay cosas en el análisis funcional que también donde trabajo pues se necesita bastante topología, por ejemplo. Mm. O sea, topología además pura. Es que hoy en ¿Vale? día todo está ya muy basado como en un punto de vista topológico, ¿no? A ver, no estoy Sí, y mucho en bueno, la y ahora parte también se están actual, pero... estudiando topologías muy concretas, ¿no? Se está estudiando la de Zariski, que es como una, que es como muy especial, que tiene, son T0 pero no T1, o sea, es T0 pero no T1, y debe ser, vamos, la leche en bote para la geometría algebraica, no sé. Pues debe ser Yo buenísima, no me ¿no? O meto sea, en ese, yo no me meto en ese embolado, desde tú ves, luego. cuando ya tiene la geometría ya tiene apellido algebraica, ya ahí. Vamos a dejarlo un poquito. Eso es muy complicado. Por eso. A mí Yo me la gusta. geometría, si le pones el apellido diferencial, me gusta. Si le pones el apellido algebraica, ya. Ya, ahí. Ay, Ya, chicos, acabo de aprender la relación que hay porque estoy dando álgebra conmutativa, me está encantando. Claro que mi problema es el análisis. Bueno, no tiene que haber de todo. Entre los En tres fin. hacemos un Entre equipo. los, sí. Y fomentamos ese trabajo en equipo que tanto... Pues sí. Pero vamos, por ejemplo, yo tengo compañeros míos que han trabajado con gente de topología o con gente de álgebra. O sea, que eso sí lo seguimos haciendo todavía. Incluso, por ejemplo, en lo que hacemos nosotros hay especialistas, hay gente que se le da mucho mejor. A Gustavo, por ejemplo, se le dan muy bien las cosas de los cardinales, me parece, por ejemplo, y tal, o a Juan. Y a lo mejor a mí se me dan mejor otras cosas. Vamos a ir buscando los puntos en común. Y yo considero que es importante, o sea, tener a gente eso, que trabaje en equipo y que sepa de muchas cosas, porque al final los grandes problemas, voy a hablar de los del milenio por generalizar, hay muchísimos grandes problemas, pero considero que se utiliza como un poco de todo, ¿no? O sea, al final vamos a hablar del típico de la hipótesis de Riemann, que bueno, se sabrá, yo no sé demasiado, solo a nivel divulgativo, pero entiendo que es un problema tan grande, tan abismalmente grande, que hay como que enfrentarlo desde distintos sitios, ¿no? Principalmente desde la teoría de números, pero necesitan muchos enfoques y para eso sí que necesitas un poco de trabajo en equipo, un poco de perspectiva para... Sí, o sea, eso necesita. Eso no son para los que estamos, para los matemáticos de a pie, eso son para los grandes matemáticos. ¿Vale? O sea, entonces, eso sí que necesitan gente que de verdad vea relaciones entre ramas o relaciones entre sitios y entre objetos para poder llegar a algún buen término.
Por ejemplo, cuando fue ¿quién fue? El del último teorema de Fermat. Las curvas elípticas, sí, ¿no? Las curvas elípticas o las formas modulares, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, hasta que a alguien se le ocurrió. Y digo, hostia, pues se resuelve un problema de 500 años. Bueno, en principio sí, Fermat tenía la solución, ¿no? O eso decía el tío. Decía, no la pongo aquí porque no cabe. Podría ser mentira. Eso yo creo que es el fraude más grande de la historia, ¿eh? Que tú como un tío súper inteligente sin probar nada. Pues sí, por ejemplo, pues eso. Pues eso, realmente requiere cosas bastante más avanzadas. O sea, y entonces requiere esa persona, o sea, requiere esa persona que vea, que sepa relacionar campos. O sea, para resolver un gran problema requiere una persona que sepa relacionar campos y cosas. Y después, bueno, pues los demás estamos por ahí para terminar los detalles, terminar más detalles, terminar otra serie de cosas que a alguien le permita ver una relación. Nunca sabes qué detalle va a ser el que desencadene que otra persona vea una relación u otra. Entonces, ¿crees que hay gente, matemáticos, que están a otro nivel? En plan, que da igual cuánto tiempo le dediques, que esa gente vive en otro universo. Siempre pasa, pero yo creo que sí, pero eso pasa, yo creo que, o sea, en matemáticas en cualquier cosa. Hay gente que tiene como todo. O sea, yo siempre he sido el más listo en mi clase hasta que he llegado a un momento en que no lo soy, en que he dejado de serlo. ¿No? Pues el lema de Zorte dice que habrá alguien siempre más listo, ¿no? Hasta que llegues al elemento. Bueno, pues poco a poco va subiendo la cadena y alguien tiene que ser más listo, pues. Sí. Pues eso, pues, alguien está en la parte de arriba, pues alguien estará. Vale, pero yo sí, siempre pienso que hay ciertos teoremas en esta vida que son esa gente. Esa gente en ese momento que encaja, pero que el resto de humanos mortales nos encanta, pero... Exactamente. A mí lo que me gustan son los que tú ves y dices, pero ¿cómo esto no se me había ocurrido a mí antes? Pues por algo será. Porque necesita. Si esto era muy sencillo, esto se le podía ocurrir a cualquiera. Dice, no, a cualquiera no. A esa persona, a ese en concreto. Yo con la que flipé, que además la mencionas en el libro, es la demostración de la serie de potencias de la exponencial que hace Euler. Que de repente, yo esa cogí, la leí, dije, ¿qué acaba de pasar? La volví a leer, porque para quien no te da contexto... Me pasó igual, ¿eh? Me pasó igual. Yo estaba al lado con la cuenta hecha, ¿eh? Para quien no te da contexto, lo cuento por encima, aunque creo que José la puede contar mejor, pero es como que coge un número y dice, voy a ponerlo como producto de algo que es muy, muy, muy grande por algo muy, 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 muy pequeño. Y entonces coge eso y juega con ello y de repente tacha términos, dice, ala, esto como muy grande se va, esto como muy pequeño no sé qué, y de repente llega pues a la famosa expresión en serie de potencias de E elevado a Z. Y tú dices, bueno, pues esto pues sí, se me hubiera ocurrido, pero vamos. Claro, pero era Euler, es que no se lo podía ocurrir a otra persona. Y tenía sus fallos, tenía sus historias, y el fallo es básicamente una asignatura entera de variable compleja de cuarto de carrera. Pero bueno, pero claro. O sea, es brutal, esa anécdota es brutal. Es verdad que es el momento que digo que a veces un matemático, ¿cómo era la frase? Esa me llevo un rato buscando la analogía, me divertí mucho buscándola. Como era, a veces tú puedes ser, básicamente, puedes ser o como Sherlock Holmes, despacito y poquito a poco, o ir a lo bruto como Indiana Jones, ¿no? O algo así, ¿no? Era una analogía así. O sea, a veces el matemático, uno piensa en el matemático como esa persona que va con mucho rigor buscando todo, pero de pronto el Euler lo que hizo fue ir a lo bestia. Digo, mira, yo empiezo a caminar, me da igual lo que me encuentre por el camino, que si al final llego a algo que merece la pena, pues bien hecho está. Pero claro, como te llamas Euler, puedes hacerlo. Lo hago yo y me dicen, ¿y yo dónde vas? Pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Relacionado con esto, bueno, primera pregunta, tú como profesor de matemáticas, en tus exámenes, tus alumnos se tienen que aprender teoremas y demostraciones de memoria. Depende. No a ver, yo siempre he considerado que la teoría es regalo. Un ejercicio de teoría es un regalo. Sí, depende, eso es un arma de doble filo. Eso te caballo rey. Vamos a ver, depende también. Vamos a ver, yo también es que yo, por ejemplo, en matemáticas todavía he dado muy pocas veces. Entonces, cuando yo doy en física o en alguna cosa, pues yo en física o en algún sitio de estos no doy nada. No les exijo nunca nada. ¿Vale? Pero en matemáticas sí entiendo que algo de teoría tiene que haber.
Por Es que ejemplo, yo los he tenido desde, entiendo que me preguntes este teorema y ya... ¿Cómo se supone que me hombre, por lo preguntes menos este saber, teorema? tener alguna idea de cómo funciona. ¿Me podéis perder un momentito? ¿Vale? Sí, Sí. ¿Podemos cortar un momentito? Sí, ¿Vale? sí, 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 sí. sí, Un momentito. tranquilo. 6 hours later. ¿Por dónde? Perdona, que se me ha ido un poco de lo que te estaba diciendo. De las Eso, lo de demostraciones, las demostraciones. O sea, yo creo que en matemáticas sí que es necesario que alguien sepa demostrar algo. O sea, yo no necesito que me lo demuestres como un papagayo, pero por lo menos que sepa estructurar bien la demostración. Que lo que decíamos antes, a mí no me importa que me digas sea epsilon igual a FB menos FDA a partir de 2m. No. Tú demuéstrame que sabes llegar a ese epsilon, demuéstrame cómo lo vas a conseguir. Claro, pero por eso Enséñame. digo, una cosa es preguntar demostraciones en plan, demuestra que pasa esto, y otra cosa es enuncia y demuestra el teorema de las derivadas cruzadas de Schwarz. Bueno, Por ejemplo, un teorema que es 2 como... puntos. ¡Wow! Y no es que una mola. idea que yo sienta cuando me lo tuve que aprender que yo sintiese que estuviese aprendiendo algo. Estaba perdiendo tiempo. No sé. Hombre, es que depende. Hay teoremas que molan. Hay teoremas Sí, que mola demostrarlo. hay temas que molan demostrar y hay otros temas que no molan. Yo me acuerdo que mira, yo recuerdo cuando llegué, yo La en regla de tercero la de cadena. carrera, La cuando regla de llegué. la cadena. Es que la regla de la cadena es... Esa yo la madre tuve que mía. aprender para un examen de cálculo Sí, y sí. O no sea, me, es no me que gustó. Eso es yo casi calculote. lloraba. Eso es calculote. Sí, Pero es que a sí. mí me gustan a mí me gusta poner teoremas que no sean calculotes, sino que tengan alguna idea o algo interesante que haya detrás, que te cuente bien. Por ejemplo, la demostración, me encanta la demostración del teorema del criterio de Weierstrass. Es preciosa para mi gusto, es muy simple, muy sencilla, o sea, es tener una idea muy clara, ese tipo de cosas. Ese tipo de demostración a mí sí me parece interesante verla. Entonces, grandes teoremas que, o sea, lo que te decía, yo en tercero de carrera llegó una asignatura que era la geometría de curva, geometría diferencial de curva, que nos preguntaban teoría, y yo recuerdo que o sea, teníamos, no sé si 11 temas, y digo, no, yo no me voy a estudiar todo, yo me voy a estudiar este y este teorema. Uno cayó en el examen del primer parcial, otro cayó en junio y el otro cayó en septiembre. O sea, los clavé los tres porque Vaya los puntería. Es que ves. somos las dos caras de la No, moneda. porque los ves. Dice, es que no puede ponerte otra cosa. O sea, si es un profesor medianamente normal, no te puede poner otra cosa. Y hay veces que pasa. Te puede poner otra cosa. Porque Bueno, me pasa que digo, ese teorema, la regla de la cadena, digo, ¿quién te va a preguntar esto? ¿Quién me pregunta la regla de la cadena? Hay 2 puntos y medio. Y yo, gracias. Bueno, pero hay algunos, a mí me da igual, pero hay algunos que más o menos te los puedes sacar de la manga, ¿no? El de la regla de la cadena, más o menos. El de la regla de la cadena, si recuerdo bien, es una cara entera de what. De ir cambiando índices. Yo me acuerdo que había hasta delta sub 4. Sí, 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 o sea, por lo menos la que me dieron a mí en cálculo diferencial en varias variables, me acuerdo que era, cogemos un delta 1 y a acotar. Luego, cogemos un delta 2 que sea delta 1 por no sé qué, por no sé cuánto. Era una locura esa demostración, me acuerdo O sea, perfectamente. igual Claro, lo que pasa es que tuvimos te la tienen que suerte, contar pero... te tienen que contar bien lo que significa la demostración. Yo es lo que me gusta pararme, porque ¿qué estoy haciendo en la demostración? O sea, yo no quiero demostrar, yo quiero que repitan como un papagayo una demostración, sino que mi intención cuando yo pongo una teoría, es ver si está de verdad, si ese alumno sabe cómo ordenar esa demostración, cómo explicármela y sabe más o menos los pasos que tienes que hacer y conocer un poco el rigor. También es verdad, eso se puede conseguir de otra forma, sí, poniéndote las cuestiones teóricas, pero entonces colapsa mucha gente. Cuestiones teóricas en plan. Yo recuerdo un examen de variable compleja que si entonces f constante. 5 cuestiones así, cada una se resolvía por una técnica diferente. La ecuación de Cauchy-Riemann, por las desigualdades de Cauchy-Schwarz, el teorema de Liouville. Pero te refieres como a pequeños teoremas, ¿no? Que tienes que resolver tú pensando. Claro, cuestiones teóricas Sí. es eso, es como pequeños teoremitas, resultados, que no son problemas de hacer cuenta, no es calcula la derivada y tal, sino ese tipo de Eso cosas. también lo preguntan mucho, sí. Eso sí, pero claro, si tú pones mucho de eso, hay mucha gente que colapsa. Porque Y eso es que se significa te que tiene que ocurrir en ese momento. Claro, exactamente. Y yo entiendo que en un examen con la presión y tal, pues a todo el mundo no se le va a ocurrir, aunque tú lo veas muy obvio como profesor, pero es cierto que hay un porcentaje de gente que no se le va a ocurrir. Y otro porcentaje que se le va a ocurrir, pero no va a ser llevarlo a término.
vale, pues a lo mejor eso a mí me sirve, yo pongo eso, pero la pongo cortita y es lo que me diferencia el 10 del 9. Eso sí me gusta ponerlo, pero para diferenciar. Pero, por ejemplo, la teoría, hombre, sirve para eso. Dice, es la ventaja que tiene, dice, hombre, ya te la he dado antes, la idea la debes tener. Tú debes haber estudiado, entonces tú debes tener más o menos claro cómo se hace esta demostración. También te lo he tenido que explicar yo antes. Entonces, yo lo veo en ese sentido. Entonces, si es un profesor medianamente razonable, repito, medianamente razonable, es que eso te acabo yo de reír las cosas que se pueden preguntar y que son de verdad en ese sentido. Sí, yo las cosas que son así entender después de discutir mucho conmigo misma desde que empecé la carrera, desde el principio con los temas, con el tiempo me he dado cuenta que los temas que son de lo que decías antes, una demostración bonita que involucra ideas, que realmente entender lo que está pasando, eso sí, porque además considero que son necesarias aprenderlas porque son las que a lo mejor hacen que el día de mañana tú puedas tener una idea, sí. Pero hay otras demostraciones que yo digo que son bueno, puede ser. Sí horrorosas. También muchas veces es la técnica. Yo, por ejemplo, cuando me encontraba una demostración que no me acordaba, yo empezaba por el principio, llegaba hasta donde sabía, cogía el final, iba hacia atrás hasta donde yo buenamente podía y digo, bueno, pues ahora a ver cómo engancho una con otra. Y en momentos de desesperación es evidente que de aquí pasó aquí. Sí, pones la flechita de trivial. Y ya, pues si es trivial de verdad, pues ya el profe dirá. Pues, hubo una asignatura de quinto que me coló eso. Sí. Era así. Tú empezabas, o sea, no, pero ya me di cuenta que es que bueno, un señor ya estaba ya un poco mayor y un poco más para allá. Entonces, no daba bien las demostraciones, de hecho, algunas. Y entonces, las demostraciones suyas eran básicamente, yo empiezo desde el principio, llego hasta donde es medianamente lógico, voy hasta el final, vuelvo hacia atrás hasta donde es medianamente lógico, y este salto, que puede ser gigante, es evidente. Entonces yo hacía eso y estaba perfecta siempre en la demostración. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero eso lo hacemos todos en un examen. Sí. Cuando no sabes qué hacer, dices, esto es trivial. Lo tenemos en la retaguardia ahí, el trivial, como... ¿Visto en clase? No sé exactamente, pero está visto. Como dices tú, si en el zoo de objetos matemáticos entre con el infinito y con esta y el infinitesimal, ahí está el trivial también, que está escondido como... El trivial es lo más peligroso que hay en matemáticas. O sea, yo he sacado TFGs enteros de un trivial. He sacado paper de un trivial. Yo creo que en los libros lo de se deja como ejercicio al lector, igual. Digo, ¿ejercicio de qué? Si no entiendo nada. Se deja como ejercicio al lector y dice, esto es un coñazo de cuentas impresionante que no tengo ganas de escribir. Sí. Eso sí, pero eso es así. De esa, pues ya digo, pero de triviales y de esto es análogo. Los análogos también. Bueno, el análogo también es buena. Tengo artículos, tengo un artículo que es, cojo otro y digo, y decimos, en el caso este, es análogamente en el caso este, y después cuando te pones, dices, ostras, pues no es tan análogo como parece, ¿eh? Hemos sacado otro artículo. Bueno, esas cosas... Mire, eso tiene que haber así, o sea que... Pero bueno, la teoría hay que sabérsela bien. Por lo menos un matemático sí que debe saber montarse. Si no saberse la teoría entera, tener claras las ideas y saber montar una demostración en condiciones. También preguntas la teoría un poco para saber la capacidad que tienes de escribir bien las matemáticas. Esa es otra. Tienes que saber escribir bien, enunciar bien un teorema muchas veces, porque hay veces que tú ves que no saben escribir. Hay alumnos que no saben escribir a veces un teorema bien escrito. O sea, hay una hipótesis, hay una tesis y hay un orden y hay un estilo propio de las matemáticas a la hora de escribir. Eso también hay que aprenderlo poquito a poco. Y bueno, pues es un poco eso también. Haceros ver eso, que también esa parte también es importante. La estética de cómo se escriben las cosas en matemáticas es importante también. No sé, a mí esa parte me encanta. De hecho, me parece que es lo que realmente va a la carrera de la teoría. Bueno, pues esperemos que no te siga causando pesadillas las demostraciones. Es que ya me quité esa asignatura. El cambio de variable. Cálculo diferencial, se me va. Pues nada, vamos a pasar yo creo que ya con la última cosilla que nos queda pendiente por hablar, que bueno, yo creo que primero te queremos felicitar por haber ganado el bote de cifras y letras. Yo personalmente lo estaba viendo con mi familia, estaba muy contento cuando vi que ganabas, porque a mí me gustó mucho ese programa, lo seguí
O sea, bueno, lo sigo viendo, de hecho. Ahí tenéis a otro de los grandes del programa, ¿no? Sí, a Gamboa. Álvaro Gamboa, que nos lo encontramos día sí día también por aquí, por la facultad. Y bueno, pues si nos quieres contar un poco cómo fue tu paso por allí, qué te motivó a presentarte y bueno, cómo fue esa sensación de ganar ese dineral. Lo de ir para allá, te digo que fue, pues, o sea, sabéis que el programa se emitía en los 90 ya. Sí, yo el lo veía programa en se emitía en los Telemadrid. 90. Yo lo veía en Telemadrid Antes de que fuera antes todavía también se emitía en la 2. Entonces yo empezaba a verlo ahí. No sabía. O sea, antes de Saber y Ganar estaba este programa en la 2, que lo presentaba Elisenda Roca. Entonces yo se lo veía, además a la misma hora que va a poner Ahora Saber y Ganar, pues a la hora de comer, cuando veníamos del instituto, del colegio, pues lo veía en mi casa con mi familia. Como era un friki de los números, me encantaba la parte de los números y se me daba bien ya entonces. Entonces claro, era un niño y no podía ir a concursar. Después pasó al Canal Sur, nosotros lo veíamos en Canal Sur y se daba muy bien y lo veía mucho con mi madre y mi madre decía, pero niño, ¿tú por qué no vas a concursar? ¿Por qué no llamas y concursas allí? Porque, ay, coño, yo estaba estudiando y pinto allí en la tele. ¿Qué voy a hacer en la tele? Voy para allá, voy para allá. Y ya me lo decía tanto que medio me convenció y cuando ya me convenció fue cuando lo quitaron de cadena. Y dije, bueno, mamá, la próxima vez que lo pongan, voy para allá. Y bueno, mi madre falleció y al poco después lo pusieron. El programa, volvió el programa y digo, pues tengo que ir. De hecho, me entero por un amigo, dice, oye, me he enterado que va a volver Cifras y Letras, esto antes que empezara, va a volver Cifras y Letras, porque tengo un amigo que está haciendo casting y está buscando gente. Digo, ostras, pues, ¿alguno de vosotros quiere? Digo, venga, vale, pues da mi nombre por si quiere buscan concursantes. Y al cabo de un mes o así, me contactan por Twitter que si quiero ir al programa. Digo, sí, claro, voy. Y nada, pues hice el casting y allá que fui. Y de hecho, lo que pasa es que yo fui, a mí me llamaron para ir en febrero y yo cogí mi tren, me fui planté en Madrid y justo cuando llego en Madrid hubo algún problema de estas cosas de la tele y me llaman y dicen, mira, perdona, José Antonio, que ha habido un problema y te tienes que no vamos a poder grabar ya hoy, ni mañana, ni nada, que te cambiamos el tren que tenía, te vuelves ya si quieres. Digo, pues nada, pues me vuelvo. Me di un paseíto por Atocha, la mar de apañado. O sea, llego, voy a Atocha, como y me vuelvo. Eso es lo que hice. Bueno, ya está. Oye, cosas que pasan, yo qué sé. Y al cabo del tiempo, pues me llaman otra vez. Oye, ¿tú quieres volver a concursar? Digo, venga, va, pues voy. Pues mira, tienes sitio para dentro de 2 semanas. El miércoles, ¿te quieres venir? Mira 8 y dice, hostia, el miércoles tengo el examen de mi asignatura. Me cago en la mano. No, el miércoles no puedo porque tal. Hombre, a ver si puede ser que venga porque ya te perdiste la otra vez, tal. Total, que me busco me busco como sea y consigo que alguien me vigile el examen. Yo el examen ya lo tenía listo. Alguien el examen además era una segunda convocatoria de una asignatura además que había aprobado casi todo el mundo. O sea, que se presentaron 2 personas. O sea, una asignatura que perdón, era una primera convocatoria, pero casi todos habían aprobado por evaluación continua, con lo cual eran muy poquitos los que iban a ir. Y conseguí que alguien me hiciera el examen y venga, pues vale, voy. Y fui para allá. Y nada, yo iba allí, yo a todo el mundo le decía, no, yo voy allí. Formalmente yo iba allí bueno, yo quiero por lo menos perder honrosamente. Que no me metan una paliza, ya que voy, coño, soy profesor de matemáticas, ir allí y que te den una paliza, pues un poco humillante, ¿no? Hombre, yo para mis adentros digo, hombre, yo quiero ganar un programa. Para mis adentros yo quería ganar uno nada más. Ser campeón una vez y de hecho el primer programa que grabé estaba súper nervioso y cuando yo vi que gané, en ese momento me quedé súper tranquilo. De pronto fue, ya he ganado, ya he hecho lo que quería. A partir de aquí me lo voy a pasar bien. Y fue lo que hice. O sea, a partir de ese momento era pasármelo bien. Y literalmente me lo pasé bien. Y lo del bote ya fue una pasada. No, sí. O sea, yo no, sinceramente, o sea, mi objetivo real era decir, mira, yo me voy para allá, mi niño va a hacer este año la comunión, venga, vamos a sacarnos la pasta para irnos a Euro Disney. Ya está, un viajito ahí con la familia de puta madre, o sea, bien, nos vamos a Euro Disney en condiciones, hostia. Yo qué sé, o una ayudita, vamos, un profe de universidad se puede permitir esas cosas, pero coño, nunca viene mal una ayuda. Pero, joder, otro no me lo esperaba, ni de coña, eso no entraba en mis planes. Les habrás llevado a Japón, como mínimo, ¿no? Después de la comunión. Ellos no saben nada todavía.
Yo no le he dicho nada. Yo he ganado para ellos 1000 euros nada más. No, sí. Nos va muy bien Euro Disney también y vamos a hacer más cositas. Muy bien. Pero... Cuenta. Yo relacionado con esto, no sé si se puede preguntar, pero sinceramente a ti, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Porque yo el cálculo mental soy cero y yo veo vuestros programas y digo... Pues porque desde pequeñito he hecho esas cosas, me han encantado el cálculo mental desde pequeñito y se me ocurren, me viene a la cabeza. O sea, veo la cuenta. O sea, no es ningún tipo de algoritmo ni nada, es que te viene. No. Mira, yo por ejemplo, o sea, truquitos, yo qué sé, yo tengo que buscar el 520, pues tengo el 5, el 100 y el 4, pues lo veo rápido. O sea, juego mucho con eso, con el factor común. O sea, si sé llegar a 600 y necesito el 636, pues necesito un 6 más para sumarlo y que me dé... O sea, esa técnica la uso mucho, pero es que en mi cabeza funciona ya así. También es verdad, hay otra cosa. Allí tenemos una tablet con una calculadora. La cuenta te la hace. Los que juegan en casa lo hacen así como de cabeza. Sí. Yo siempre que juego lo intento hacer de cabeza, claro, porque no. Claro, y allí, pero allí tienes una calculadora, entonces tienes otras técnicas, por ejemplo. Los que jugamos ya habitualmente, o sea, vamos, yo también a ese programa fui también y yo tengo, vamos, yo en mi móvil tengo aplicaciones para jugar al cifras y letras desde tiempo vamos, desde mucho antes que volviera, o sea, que ya un juego que he jugado mucho, ¿vale? O sea, que se me ha dado bien y he jugado siempre. Entonces, por eso esas técnicas las tenía naturalizadas ya, o sea, no las tuve que aprender para el programa, las traía ya de fábrica, ¿vale? Y la tabla del 25, del 50 y del 75 ya me la sé. Claro, es que eso ayuda mucho, porque el 75, además, que sale mucho. Por ejemplo, yo sé que 75 por 12 son 900 y a partir de ahí, pues por 13 son 975, pero y vas buscando, o sea, ese tipo de truquitos los tengo claro. Yo sé, 75 no me sé la tabla entera, pero 75 por 12, 75 por 8, 75 por alguno de estos y ya lo tienes, por ejemplo. Y después, otra cosa, tienes la tableta ahí que te hace la cuenta. Entonces, si yo no tengo un 50, pero tengo 2 7, tengo un 49. Entonces, si yo sé que 15 por 50 son 750, yo sé que 15 por 49 voy a estar cerca del 750. Yo no hago la cuenta de cabeza, yo la marco en la tablet y veo por dónde va. ¿Vale? O, por ejemplo, yo tengo que llegar al 720 y veo el 15 por 49 y dice, vale, por ahí va a estar. Veo dónde va y ahora, ¿dónde he llegado a este número concreto? ¿Qué es lo que me queda? A ver, vas un poco sobre la marcha muchas veces. Sí. O sea, es jugar así. Es muy elegante, además. Es jugar así. Después ves a Alvarito, a Gamboa que es hacer lo mismo pero en su cabeza y después lo escribe. Sí. Ya, yo flipaba con ese programa. Pero Hola. Hola de nuevo. Ya estamos por aquí de vuelta. Vale, yo he tenido que cambiar de ubicación porque ya han llegado mis hijos, están por ahí haciendo el café un poquito y me han quitado de donde estaba. Y bueno. Es su territorio. No vamos a discutirlo. Sí, ya nos debe quedar poco. Nos queda poco, pero era por no apurarlo, tampoco. Sí, no os preocupéis. Sí, nos habíamos quedado por esos tips que nos estabas contando para el cálculo mental, que al final es un poco como saberte unas tablas muy imprescindibles y ves el número y realmente tienes que intentar como acercarte, ya sea por exceso o por defecto, y pues más o menos intentar hacer ligeras variaciones en los números que tienes. Claro, por ejemplo, eso que hablan, por ejemplo, a mí me gustaría muchas veces, o sea, lo que habla el experto David Calle de vez en cuando dice, claro, has aprovechado que es múltiplo de 3. No es que sea múltiplo de 3, yo he aprovechado otra cosa. La casualidad ha sido esa muchas veces. No es tanto ir por ese camino, no estoy criticando a David, ¿vale? Que lo hace muy bien, por cierto. Me gusta mucho cómo lo hace. Yo era muy crítico con David antes y cuando lo he conocido es otra persona completamente diferente. Es que... No, pues cambian mucho las personas cuando hablas con ella en persona que cuando lo haces por redes sociales. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver. Y mi impresión cambió radicalmente, ¿vale? Entonces, pero a veces, pues pasan estas cosas. Entonces, yo muchas veces juego más a aproximarme, a llegar a lo que tú dices. O sea, yo sé que de esta forma llegar a un número cerquita o no y pruebo. Y a veces da la casualidad que llego al exacto. Pues, o sea, por casualidad, pues ya está. Pero normalmente eso, vas buscando el 800, el 850, el 700, o sea, el número redondito más cercano, intentas llegar de alguna forma o ver con los números que tienes cómo llegas y a partir de ahí, pues ir para arriba, para abajo con lo que te queda.
o con lo que te queda, o aprovechar. Si, por ejemplo, yo sé que 75 por 12 son 900 y el 12 lo consigo con 4 por 3, si tengo que conseguir 924, pues antes de multiplicar por 3 y por 4, multiplico por 3, sumo 6 y multiplico por 4. Ah, claro. Por ejemplo, ese tipo de aprovechas cosas. ya la inercia, ¿no? Que te da- Exactamente, eso Sí, es, esas yo cosas, eso lo hago. claro, entonces muchas veces prefiero conseguir un número para multiplicar como producto de otros dos que me va a permitir más jugar a esto que como suma. Si yo el 12 lo consigo como 8 más 4, no me permite hacer ese juego, pero si lo consigo como 4 por 3, sí. Ajá. O sea, si tengo la todo esto en 45 segundos, ¿eh? Sí, claro, eso es que Es lo que yo no entiendo. 45 segundos, yo no puedo. Entonces, yo, o sea, lo que hago es que yo, a medida que van viendo los números, yo viendo, dicen, ¿cuál es la forma? 75, vale, yo ya sé, 75 por 8 son, necesito, si, o sea, yo ya sé con el 75 hasta dónde puedo llegar, los rangos que puedes llegar. Entonces, ya tienes más o menos el rango por el que tienes que multiplicar el 75 para llegar a determinadas cosas. Y con la tabla del 25, no, yo sé que 25 por 4 son 100, pues a partir de ahí ya voy llegando a los diferentes rangos. 50 por 2 es 100 y a partir de ahí voy llegando a los diferentes rangos. Así va. Y así sé por dónde tengo que estar, lo busco rápido, que lo encuentro, lo hago, que no, pues ya voy aproximando. Ajá. Y a veces te empecinas en una forma y hay otra mucho más fácil al lado que no la ves. No sé si te pasa a ti también, pero yo es que soy muy ansioso con estas cosas. A mí ya me están poniendo los números y yo, antes de que salga como el resultado, ya estoy como, vale, tengo 75, tengo 6. O sea, empiezo como a jugar con todo y digo, ya tengo en mi cabeza, tengo un 450, un 200, un no sé cuánto. Y ya cuando veo el número digo, vale. No, sí. Yo muchas veces cuando veo que hay un 75 y dice, venga, vale, por 6 es tanto, por 8 es tanto. O sea, tengo más o menos ya los rangos creados para hacerlo rápido. Sí, eso sí lo tengo, claro. Así sí juego yo también. Chicos, Pero, claro, tengo que interrumpiros para deciros que estáis fomentando el estereotipo de que los matemáticos sabemos calcular mentalmente. Es cierto. Porque yo no tengo ni idea. Pero a mí es que me ha gustado eso siempre de pequeño. A mí me parece que a mí siempre me ha parecido que el cálculo mental es una buena forma de ejercitar la mente. Sí. está muy O sea, Pero no la no tengo. sé, el Yo cálculo no tengo mental esa es como habilidad. ¿cómo se llama? Los pumpis o los furpis o los furby, ¿cómo se llama eso de hacer una Burpees. sentadilla para abajo y ahora saltar? Ah, Burpees. los burpees, sí. La mierda es Sí, esa, eso, sí. pero ¿a qué mente se le ocurre hacer eso? Con lo bonito que es multiplicar por 75. Pues lo que Es que decíamos iba a decir que antes, se ¿no? prefiere hacer un Lo- burpee, ¿eh? Que una pues tabla lo de mismo que te siete. digo Que una a tabla los del que no. 7, discúlpame. Hostia, ¿tú sabes que para la tabla del 7, para aprenderse la tabla del 7 hay un truco de magia? De magia. Sí. Cuéntanos. Tú coges. Claro, yo, por ejemplo, mira, mi hijo el mayor no se aprendía la tabla del 7. Entonces le enseñé un truco de magia para que se la aprendiera, porque para hacer el truco necesitas la tabla del 7. Tú coges una pila, tú coges, por ejemplo, o sea, yo tengo un montón de dados y hago una pila de dados. Y ahora digo, tapo todos los dados y solo veo la cara superior. Y ahora voy a contar los números que están ocultos. Es decir, no los que están en los laditos, sino los números que están uno encima de otro, tapados. Entonces, el truco es muy fácil de averiguarlo porque como las caras opuestas de un dado siempre suman 7, entonces tú multiplicas 7 por el número de dados y le restas la cara superior. Es muy fácil el truco. Entonces, en función del número de dados que tú pongas en la pila, puedes averiguarlo. Entonces, tú te dices a cualquier chiquillo de quinto, de sexto de primaria que te haga ese truco y lo flipan. Yo tengo además unos dados gigantes que además son puntitos y dicen, vamos a contar los puntitos y vamos contando puntito a puntito y lo flipan con el truco. Y después es solo la tabla del 7, pero te tienes que saber la tabla del 7 para hacerlo, si la quieres hacer. Bueno, Mi es hijo muy se la buena idea, aprendió. ¿eh? Mi hijo se la aprendió y ese año fuimos a la Noche Europea de los Investigadores, hice un taller de magia para niños y ese truco lo hizo él, que tenía 9 años entonces. Qué guay. Ese truco lo hizo él delante de todos los chavales. ¿Veis? Es que tu hijo será posiblemente matemático, porque es que ya le haces ¿Qué va, amarlo. tía? ¿Qué va? Se me va la ¿No? informática. Se me va la Bueno, informática. Bueno. Se quiere hacer programador, bueno. La También cosa es que tiene por lo mucho menos tiempo para cambiar de idea. ya no tanto, está en cuarto de la ESO, o sea que el bueno, mayor 2 está en cuarto añitos de... decisivos, ¿eh? Yo supe que quería hacer matemáticas 6 meses antes de la EBAU. O sea, ¿qué tiempo hay? Bueno. Entonces andará. Pero por ejemplo, truquitos de esos sí que tiene. ¿Vale? O sea, yo para hacer exacto hacía eso muchas veces. Y ya para las palabras, bueno, las finales de las palabras, los participios, los tiempos verbales,
Por eso Sí. jugaba mucho. El futuro es subjuntivo, que lo metes ahí, no sé si... No es porque le guste a la linguriosa, es porque te da muchas más palabras, muchas más Sí, letras. sí, dices hablar en ala y lo enchufas ahí, claro, eso es un futuro de subjuntivo. Y sobre todo, tú sabes que cuando tú tienes que poner la tilde. Sí. ¿Vale? Las tildes las tienes que poner. De hecho, Claro, en la pantalla que te dan, te aparece la letra y la letra acentuada. Es decir, no es poner un tilde a la A, sino tienes la A y la A acentuada. Entonces tú colocas la letra que tú quieras, ¿vale? Entonces, para evitarte el rollo ese, pues en los futuros subjuntivos hablarán funciona y hablarán también, pero hablarán no tiene tilde, entonces lo escribo más rápido. Claro. Por ejemplo. O sea, todas esas historias, de eso ya. Hablando así de la parte de letras, porque eres matemático, así que la parte de mates te iba a dar, bueno, en tu caso bien, porque en mi caso no se me hubiese dado nada bien. Te iba a preguntar que, claro, si te gusta leer, pero recuerdo que en el programa dices que te encanta El Señor de los Anillos. ¿Sí? Ahora, ¿qué estás leyendo? Así, comentarios random. Recomiéndanos un libro que no sea El Señor de los Anillos. Ay, no lo tengo aquí ahora. Pero ahora lo que siempre leo, divulgación de colegas. ¿Vale? Ahora, el último que me he leído es el libro de mi amigo Carlos Lobato, que era. ¿Cuál era el título? Se me ha ido ahora el título. Pero El arte de nombrar la vida. O sea, cómo ponerle nombres a cómo se le ponen los nombres a los seres vivos. Está chulísimo. Por ejemplo, también también me leí otro que se llama El olor de las almendras amargas, que es de Daniel Torregrosa, por ejemplo, que trata sobre venenos en la historia. Está muy chulo. O sea, que es divulgación de cualquier temática. Son amigos, ¿vale? Carlos y Dani son buenos amigos. O sea, son libros de amigos, pero mola leerte cosas así de ese tipo, sí. O sea, leer divulgación leo cualquier cosa. No solo de mates, por ejemplo, pero eso sí. Eso sí. Y relacionado con eso, yo también tenía una pregunta que es, siendo sinceros, tú como profesor investigador te pasarás en la universidad todo el día, ¿no? Prácticamente. Bueno, mediodía, digámosle mediodía. Bueno, vale. Después de mediodía, bueno, es que mediodía puede ser, pero imagínate un día largo mediodía en mi despacho y el otro mediodía pensando en matemáticas en mi casa, pero con las matemáticas, ¿vale? Ahí queríamos llegar. Después de estar todo el día, en verdad, ahí con la cabeza dándole que te pego a las matemáticas, cuando llega a las 9 de la noche, ¿tú tienes ganas de coger un libro de divulgación de matemáticas? Porque a mí me encantan las mates, son mi pasión, pero necesito... Mira, yo ahora mismo a las 9 lo que estoy esperando es media horita para ver cifras y letras. Ponerme a verlo. Te lo digo de verdad, ¿eh? A las 9:30 paro todo y me pongo a ver cifras y letras, pero porque me ha encantado siempre y porque el relax. El relax. Leer. Sí, leer durante el curso me cuesta la propia vida leer porque no tengo tiempo. Evidentemente, yo suelo leer más en vacaciones. En verano tengo mi pila de libros para leérmelo. O sea, yo acumulo libros durante el invierno para en verano intentar leerme algunos. ¿Vale? Pero es que a mí también me pasa que quiero leer divulgación, pero que salgo a las 7 de la mañana de casa, llego a las 9 de la noche y digo... Hombre, si yo viviera en Madrid... Un libro de cualquier otra cosa. Pues no, aprovecharía el metro, ¿no? Para arriba y para abajo. O el tren, o el bus, o lo que sea. A las 7 de la mañana y a las 9 de la noche, da igual que estés en el metro. Tenía un colega que vivía en Guadalajara que estudiaba cuando iba de Guadalajara a la Complu y cuando volvía de Complu a Guadalajara. Estudiaba ahí. Pues yo, eso a mí... Estoy off en el transporte público. Yo lo aprovecho mucho para mi amigo Pablo. Sí. Joder, pues es envidio. Ya. No, pero para leer, sí, yo... Ahora mismo leo poco, o sea, no tengo mucho tiempo para leer, realmente. ¿Vale? Pero... Y divulgación matemática tampoco leo tanta. O sea, leo algún libro de Clara, por ejemplo, algún libro de amigos sí que leo. Pero, claro, ¿De Clara Grima? De Clara Grima sí. Pero también yo me he leído un libro, sí. Claro, hay algunas cosas que cuenta que yo ya me las sé, pero la tienes que leer con otra mirada. O sea, lee algún libro suyo con otra mirada. ¿Vale? De hecho, yo últimamente, más que leer divulgación matemática, leo menos, pero regalo más. ¿Vale? O sea, procuro. Claro, la divulgación matemática ya llega un momento y dices, claro, esto ya me lo sé, esto yo lo contaría así o de así.
Digo, bueno, da igual, no la leo, pero la regalo. Son amigos y los libros de los amigos se regalan. De hecho, a mí me regalaron tu libro. Yo te Mola. yo te conocí a ti antes por el libro que por Cifras y Letras. Y luego enlazando un poco, cuando dijiste tu nombre, dije, ¿de qué me suena? Y es que justo este libro, de hecho, es reciente el libro, ¿no? Es de 2023. 2023. Pues a mí o no sé de qué mes, pero yo cumplo en diciembre y a mí en enero de 2024 un buen amigo mío me regaló este libro, me dijo, seguro que te interesa, me dice, no sé si sabrás del tema ya, pero siempre puedes aprender algo y pues mira. Pues mira. No, es ingeniero. De hecho, me lo regaló un ingeniero. Mira, no están mal, los ingenieros pueden servir para algo. Yo les he dicho a mis alumnos, a los físicos, que los matemáticos dominamos el mundo. Los físicos son nuestros umpalumpas y los ingenieros nuestras mascotas. Y los biólogos las florecillas del campo. Y de ahí no me bajo. Los matemáticos tienen mucha rivalidad con todos. Los físicos lo soportan, pero si ya eres ingeniero, malamente. No. Cuando pilles 3, ya ahí empiezas a entrar en terreno pantanoso. Cuando dice calcula el volumen de una esfera suponiendo que pi vale 5. Eso lo he visto yo en un libro, ¿eh? Asume que pi vale 5, Dios, hostia. Supongamos que una vaca es esférica. Eso. Bueno, pero si una vaca es una esfera, también un donut es lo mismo que una taza. Eso estamos en las mismas, ¿no? Son cosas que pueden entrar dentro de lo que topológicamente ya. Por eso. Pero vamos. No, pero vamos, el paso por Cifras y Letras estuvo muy chulo. Yo me lo pasé muy bien, ya te lo he dicho. O sea, me lo pasé, jugando. Para mí fue divertido porque estuve jugando, sobre todo a partir del segundo programa, que ya fue, venga, ya todo lo que venga es extra. Yo ya conseguí lo que quería, todo lo que venía es extra y tuve la suerte encima de llevarme el bote, que eso fue una pasada. Sí. Eso sí que no me lo esperaba, vamos. Te quedabas todos los días como un par de palabras, ¿no? Sí, un día me quedé a una, culterano, todavía me acuerdo de la palabra. Otras veces me quedaba a 2 o a 3. O sea, creo que la vez que me quedé de menos fue a 3, pero fue suerte, un poco suerte. Pero porque, ya te digo, porque iba súper relajado y no iba sin presión ninguna. Dice, venga, ya todo lo que venga es de más. Y pues también es verdad que todo el ambiente que tenían en el programa, eso que dicen todos los que se van de allí, que qué bien me habéis tratado y tal, es verdad. O sea, todo el objetivo de toda la gente, desde el presentador hasta la última persona de lo que sea, de lo que sea, es conseguir que el concursante esté a gusto y se dedique únicamente al concurso. Sí, yo me acuerdo que vi el último programa tuyo hace un par de días y que cuando ganas, que tú todavía no reaccionas porque estás asimilando y está el presentador saltando por los aires por todo el platón. ¡Enhorabuena! Aitor es que yo estaba en show. Aitor es muy buena gente. O sea, todo el equipo, los tres que salen son muy buena gente y cada uno hace su papel pero vamos, el mismo ambiente que se ve en el programa es el mismo ambiente que hay detrás de las cámaras. Un muy buen ambiente, o sea, el ambiente es muy bueno. Todo esto de las pullitas y demás, sí, es la coña que hay, pero es un muy buen ambiente que hay. Y eso se nota. Y es un colegueo, exactamente, entre los tres y entre todo. El resto del equipo igual. Un colegueo tremendo. Y eso, inmediatamente, en cuanto uno se quita los nervios y todo, el concurso se quita los nervios, entra ahí tranquilamente. O sea, te acogen como uno más y tú llevas allí toda la vida. Es tu primer programa, pero estás allí de toda la vida. Entonces, pues, y además, lo he dicho antes, todo el objetivo del plató, todo el objetivo de la gente es que tú estés tranquilo. ¿Tú qué necesitas? Esto, tú no te preocupes, que no, esto no es problema. La cosa es, no hay problema. Nada era un problema. Ante mí nada era un problema. Después por detrás yo no sé lo que pasaba, pero ante mí nada era un problema. Joder, pues así da gusto. O sea, todo era concentrar a la gente. Después está el que había personas que se ponen más nerviosas, como todo, viendo platós y viendo cosas, y algunos que pues yo tuve la suerte que me quedé tranquilo allí. Y me fue bien. Pues ya está. Sí te fue bien. Pues eso sí que no lo esperaba. Yo, cuando me di cuenta de la que había liado, digo, hostia, ¿dónde está el plató? ¿Dónde está el...? Yo estaba buscando el stand de atrás porque me caía, porque no me aguantaba. Sí, estaba flipando. Pero vamos, todavía estoy flipando, todavía sigo flipando ahora, no me lo creo, pero sigo sin creérmelo todavía. Pero bueno, ya está. Estas cosas pasan. Yo pensé que no pasaba a nadie, que eran bromas o que eran mentiras, ¿no? Hasta que te pasa, sí. Sí, pero bueno, mira, no me puedo quejar.
Pues y encima me han dado la opción de decir que las matemáticas sirven para algo, para ganar cifras y letras. Para ganar una pasta. Una buena pasta. Hostia, pues sí. Pues nada, Pues sí, pues oye, la verdad, no sé si a Lucía le queda alguna pregunta. Por mi No. parte, creo que hemos tenido una charla muy entretenida, No, yo me lo he pasado muy bien. enriquecedora, creo que para nosotros y A mí me ha encantado, sobre sí, todo, sí. y para los que espero que para los que lo vean también. Pues nada, yo espero que os vaya bien en este proyecto que tenéis, que sigáis haciendo un montón de estas cosas, de podcast, de entrevistas. Hay un montón de gente que podéis entrevistar. Si me permitís recomendaciones, yo os Sí, digo, por buscaros supuesto. a Anabel Forte, que es una matemática estadística de Valencia, que cuenta unas cosas chulísimas, da unas charlas chulísimas. Bueno, a Clara ya la conocéis más que de sobra, ¿vale? Y, por ejemplo, ellas dos os van a dar mucho juego, seguro. Ajá. Pues qué guay. ¿Vale? Pues gracias por la recomendación. Sí, sí. Son gente que merece muchísimo la pena. Ya os lo digo, que merece muchísimo la pena. ¿Vale? Yo de Clara solamente la conozco porque... Clara Grima, yo la conozco porque cuando empezaba la carrera me encontré un libro de matemáticas suyo en una librería, me lo regaló mi madre, que las matemáticas te acompañen. Súper chulo. O sea, además responde muy bien a la pregunta de ¿para qué sirven las matemáticas? Porque ¿Tú sabes son que ejemplo... ese libro creo que lo escribió primero en francés? Lo escribió en español para publicarlo en Francia. Se lo publicaron primero en Francia y después hubo una historia con la traducción, me lo contó una vez, no me acuerdo bien. Pero eso, o sea, ella lo escribió en español, lo tradujeron al francés y de pronto se lo tradujeron del francés otra vez al español, en vez de utilizar el original. Eso es como fue una cosa hacer la así, imagen y luego la preimagen, ¿no? Sí, fue una cosa un poco loca, así. Hay que tener cuidado, hay que tener Igual cuidado con eso. Alguna historia de estas había, pero vamos, al final, son libraco, la tipa escribía. Sí. Claro, es un libro entretenido, ¿sabes? En plan, habla de Friends, habla en un capítulo de Friends, de un capítulo muy famoso de Friends, que gira en un sofá y se pone, pues vamos a demostrar si esto matemáticamente es posible o si se podrían haber ahorrado no sé qué, y luego lo hace todo matemáticamente, ahí está muy guay, sí. No, pero está muy chulo. Las cosas que cuentas son muy chulas. Hay cosas, lo que te decía, ya llega un momento y dices, vale, estas cosas ya me acuerdo, yo las sé, pero también es su forma de contar las cosas y la hace muy agradable, muy amena, muy divertida, muy cercana. Eso es lo bueno que tiene Clara, que te las acerca muchísimo. Y además tiene una capacidad, sobre todo, o sea, ya no en los libros, sino en las charlas, una capacidad de llegar a la gente que es brutal. O sea, ya llega al escenario y ya capta la atención ella sola. Eso no lo tenemos todos. No. O sea, eso te lo tienes que ganar y ella lo tiene de fábrica. Por eso digo, por ejemplo, Anabel es otra chica que da unas charlas chulísimas, por cierto. Y escribe muy bien. Tiene un libro. Ella es graduada, ella es licenciada en estadística, es experta en estadística bayesiana. Y habla muy bien. Para escribir, yo leí mucho de ella para escribir un artículo que escribí para muy interesante sobre el teorema de Bayes. Y aprendí un montón de cosas de todo lo que tenía escrito. O sea, que merece la pena. Ahora ella tiene un libro que se llama, ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? Que lo tiene con Nextdoor, que ahora además Nextdoor cierra y es muy barato conseguirlo ahora. Está a 10 euros, una cosa así, es súper barato. O sea, que si queréis aprovechar es un buen momento para conseguirlo, ¿vale? Una pena que cierre la editorial, pero bueno, por lo menos se puede. Se llama ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? Sí, la editorial es Nextdoor y una editorial que ahora era muy buena, pero bueno, por cosas va a tener que cerrar y está ahora pues vendiendo a precios reducidos a la gente todo el stock que tienen y este es uno de ellos. Y entiendo que hace divulgación de estadística, ¿no? Y muy buena, muy bien. No, pero es interesante porque la gente es un poco reticente a la estadística en esta facultad. En esta facultad hay algo que no cuaja. A todos nos pasa al principio, pero ella es mucho del libro porque habla un poco desde como si fuese su familia, su propia familia. La mete por ahí en medio y una especie, no sé cómo explicarlo, pero está muy chulo. Pues sí, eso sí que molaría. Pues lo tenemos en cuenta. Desde enamorarse de la estadística otra vez. Bueno, otra vez. Por primera vez. O por primera vez. Por primera vez. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que yo me lo he pasado genial. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Más allá de haber grabado un capítulo que creo que puede ser interesante, me lo he pasado muy bien.
Que nos vamos sin decir la pregunta más importante. Ah, venga, va. Esta que es como la de Broncano. Vale. Sí, es igual, pero más interesante. Es como, claro, es insignia. Pero de verdad, vale. Es muy importante, tú piénsala bien. Vale, además como analista. Vale. Exactamente. Sí. Exacto. Vale. ¿Tú eres más Epsilon o más Delta? Epsilon, sin lugar a duda. Epsilon. Siempre he sido más Epsilon que Delta. Porque dado un Epsilon existe el Delta. Claro. El Delta existe porque está el Epsilon antes. No quieres depender de nada, ¿no? Exactamente. Yo soy independiente, variable independiente. Pero mira, eso lo he tenido súper claro. O sea, parece que lo hubiera pensado de hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, lo has soltado con una contundencia que dices tú. Pero La totalmente gente convencido, se queda rayada con esta pregunta. Pero pero de esas cosas que ves claramente, tío. Pues sí, soy Epsilon. Soy el Team Epsilon. Team Epsilon. Sin lugar a duda.